contenido del siguiente programa es perteneciente a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a FJDT Radio Lex. Asimismo, la facultad y la radio no se hacen responsables por lo que se diga en cada programa. Cada invitado y locutores son responsables de lo que se dice en cada emisión. El contenido jurídico emitido es responsabilidad de cada invitado. Asimismo, locutores e invitados están informados y se hacen responsables de lo que dicen al aire. FJDT Radio en la radio. La neta del derecho con su servidor Norberto Valle. El día de hoy, jueves 21 de marzo del 2024, tenemos un programa muy atractivo y muy interesante porque hablaremos de la declaración de parte en el juicio oral familiar. Y para ello nos acompaña esta mañana la maestra Guadalupe Guzmán. Ella es licenciada en Derecho, maestrante en Derecho, ambos estudios realizados en la Facultad de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Aragón. Maestra Lupita, buenos días, bienvenida a nuestro programa. Es un gusto tenerla nuevamente por aquí. Doctor, muchas gracias, el gusto es mío. Yo fascinada de regresar aquí a Radio Lex y sobre todo acompañarlo en su programa tan interesante, La Neta del Derecho. Gracias. Así por la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias. Y yo creo que para abordar esta temática de la declaración de parte en el juicio oral familiar, pues tenemos que empezar por establecer qué debemos entender por la declaración de parte. Estamos ante una de las cuestiones probatorias interesantes, no solamente en materia oral, sino específicamente en el juicio oral familiar. ¿Qué es la declaración de parte, maestra Lupita? Así es, doctor. Bueno, antes de definir como tal la declaración de parte, sí me gustaría hacer un poquito de contexto, porque se suele confundir todavía bastante con la confesional, ¿no? Así es. Sabemos que la confesional, bueno, tiene reglas más específicas, de alguna forma más cerradas, y que implica, pues, cuestionamientos que se le denominan pliego de posiciones, que son realmente imputaciones directas a la persona que estamos nosotros al absolvente. Entonces, dado este enfoque, hay que entender que la oralidad familiar justamente es un proceso más dinámico, en el cual, como sus principios rigen esta forma de llevar a cabo los juicios, se trata de hacer más dinámico el desahogo de pruebas. Entonces, ¿qué implicaba o qué implica esta evolución de pasar de la confesional a la declaración de parte? Bueno, principalmente que se aplica de alguna forma directamente el principio de inmediación. Es decir, ahora sí el juzgador va a estar en el desahogo de los medios de prueba, cosa diferente que pasa o que pasaba en la cuestión confesional, ¿no? Donde más claro el ejemplo en la Ciudad de México, que aún se sigue dando en el proceso escrito, todavía se presenta un pliego de posiciones y no está presente el juzgador. Incluso, ¿qué es lo que ocurre? Sacan al abogado de la parte que va a absolver las posiciones para que no intervenga en la diligencia, situación que se modifica y obviamente en el juicio oral familiar implica una mayor estrategia de parte de los operadores jurídicos, es decir, el juzgador tiene que estar presente. ¿Y qué implica la diferencia entre esta parte de la prueba confesional a la declaración de parte? Que en la declaración de parte nos vamos a enfocar a realizar un interrogatorio directo, es decir, vamos nosotros a formular cuestionamientos a las partes enfocadas principalmente en obtener información valiosa de los puntos que están en litigio, los puntos controvertidos, y esto pues obviamente atendiendo a que vamos a tener mayor amplitud para poder hacer estos cuestionamientos. Es decir, no son reglas tan cerradas, pero que sí implica un debate y que sí implica incluso la intervención del juzgador para aquellas preguntas que no estén acordes a las reglas que se manejan, que si bien son de alguna forma más flexibles, no quiere decir que podamos preguntar de forma incorrecta o de una forma que no tenga nada que ver con la litis. Entonces, si nos referimos a un concepto, es un interrogatorio que se hace por parte del abogado hacia el declarante y que va enfocado
a los puntos litigiosos, que tiene que tener precisión en las preguntas y que sobre todo tiene que cumplir con estas características de no ser ambiguos, no ser irrelevantes y hacer evidente información que sea importante para el debate, que sea objeto del debate. Ahora, hay que hacer también una definición importante, una distinción importante en cuanto a las legislaciones del Estado de México a la Ciudad de México, porque sí hay algunas variaciones interesantes. Muy bien. Entonces, hablando, por ejemplo... ¿En ambos códigos se denomina declaración de parte? Así es. Para que tengamos el contexto, estamos hablando del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, entre paréntesis, hoy Ciudad de México, y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, ¿verdad? Así es, doctor. Anticipándonos incluso a lo que usted también conoce perfectamente, que es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que más tarde haremos la pregunta correspondiente si se incorporó este medio de prueba. Claro que sí. Sí, efectivamente, hablando del Estado de México, ¿dónde lo vamos a encontrar regulado? En el 5.33 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México y en la Ciudad de México en el artículo 1060, si no mal recuerdo, igual del Código de Procedimientos Civiles. Hay diferencias importantes porque hablando del Estado de México se habla de la declaración de parte, pero en estricto sentido hace referencia a la declaración de parte forzada o parte contraria, porque es esa facultad que tiene la persona o el oferente para realizar estos cuestionamientos directos a la contraparte relacionados con la litis. Y a diferencia de la Ciudad de México, sí también se denomina declaración de parte, pero hace, digámoslo así, dos clasificaciones, donde dice, ¿sabes qué? Puedes tener dos vertientes, una que pueda ser la declaración de parte propia o la declaración de parte forzada. ¿A qué llamamos declaración de parte propia? Justamente a esta decisión o facultad que tengo yo como oferente de poder comparecer ante la autoridad jurisdiccional para que mi propio abogado me formule preguntas, es decir, yo quiero declarar, yo quiero dar... O sea, se interroga a la propia parte material oferente del asunto. Recordemos que la parte material pues es el cliente, la parte actora o la parte demandada. Entonces el propio abogado lleva a su cliente para que declare en este contexto de una declaración de parte propia. O sea, espontáneamente le dices al abogado, quiero que me preguntes para que yo te pueda dar información y le escuche el juez. Exactamente, es correcto. Y entre ese ofrecimiento, esta forma de parte propia, bueno, obviamente atento al principio de contradicción que también rige nuestro proceso oral familiar, bueno, la contraparte también puede formular este interrogatorio al declarante que a mí me mismo, gustaría detenerme, maestra Lupita, porque usted lo sabe que en materia penal, pues la técnica por excelencia es la técnica de interrogatorio y contrainterrogatorio para, pues, obtener información de las fuentes, de los órganos de prueba que son testigos y peritos principalmente, aunque la propia víctima o el denunciante puedan también ser interrogados. Pero aquí me gustaría saber si usted es el oferente de la declaración de parte propia, como lo ha señalado, el contrario, o sea, el adversario puede preguntarle a su propio órgano de prueba, a su parte material. Sí, claro que sí. ¿Y bajo qué regla? ¿Es un interrogatorio o es un contrainterrogatorio? ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando nosotros ofrecemos y sube nuestro declarante, es decir, nuestro representado, digámoslo así, y le formulamos cuestionamientos que él va a responder, la otra parte automáticamente también adquiere esa facultad de poderle interrogar sobre los puntos controvertidos. Y ese es el límite, ¿verdad? No se pueden desviar. No se pueden desviar. Y obviamente entre esos puntos controvertidos pueden realizarse repreguntas, digámoslo así, o contrainterrogatorio relacionado con las respuestas que otorgue, porque esas respuestas van a ir enfocadas a la litis. Sí. Entonces, a diferencia de la materia penal, donde efectivamente hay de alguna forma reglas más precisas y las cuestiones, por ejemplo, de objeción, muchos me preguntan, bueno, aquí puedo objetar también si ofrezco esta declaración de parte, ya sea propia o forzada, puedo objetar las preguntas que se hagan. La respuesta es sí. Sí, se pueden objetar. Sin embargo,
también muchos preguntan, bueno, ¿dónde encuentro qué son las objeciones o qué objeciones puedo hacer o en qué enfoque se dan? Sí. La realidad es que en la legislación civil y procesal civil no vamos a encontrar cuáles son esas objeciones. Lo que sí vamos a encontrar son las reglas bajo las cuales se debe de regir ese interrogatorio. Okay. Y entonces, si nos enfocamos a esas reglas, los puntos precisos que señala para el desahogo de esta declaración de parte, que es que las preguntas sean precisas y concisas, que no sea información que no tenga relación directa con la litis. Entonces, partiendo de estos dos puntos, mis objeciones sobre qué podrían versar, pues precisamente sobre la imprecisión de los puntos o que fueran irrelevantes. O en su caso, también pudiéramos considerar si ya es información que obra documentalmente, que está en el expediente, o que de alguna forma ya se obtuvo a través de otro medio probatorio, también se puede considerar que es una pregunta ya ociosa. Entonces sería también una pregunta irrelevante porque ya es información que se encuentra en el expediente o que incluso puede ser que previo a la etapa del desahogo de pruebas, en la fase de depuración de hechos controvertidos, ya lo hayamos dejado fuera de la litis. O un acuerdo probatorio. Exactamente, entonces ya no tendría caso formular interrogatorio relativo a esos puntos, ya sería de alguna forma, repito, ocioso. Y además usted lo comentó, además de que rige el principio de contradicción y por supuesto la oralidad como principio, porque así se maneja, la inmediación es importante, va a estar presente el juez. Él es el conductor no solamente del proceso, sino de la audiencia misma, y él se percatará de que hubo un acuerdo probatorio previo y pues llamará la atención de las partes para que, si resulta innecesario, irrelevante, pues no se hagan ese tipo de cuestionamientos. Así es, y fíjese, doctor, que es bien importante la facultad que tiene el juzgador, primero de dirigir el proceso y sobre todo de intervenir en él. Tiene esta facultad. Maestra Lupita, y ahí para las personas que también nos escuchan, que tenemos bastantes estudiantes, ¿cambia el espacio de donde se lleva a cabo un proceso tradicional escrito a donde se desarrolla un proceso oral familiar? Claro. La infraestructura me refiero, en materia penal pues sabemos que hay salas de oralidad, pero para los que no han litigado o desconocen cómo es la dinámica procesal, también hablamos de salas de oralidad en materia civil y en materia familiar. Claro, si nos vamos aquí a la Ciudad de México, sí hay salas en oralidad familiar, que no se alcanzó el objetivo de que la totalidad de controversias del orden familiar fueran orales, ¿no? Entonces, por ahí de 2018 quedó pendiente, y dicen, ¿sabes qué? No tengo la capacidad en cuanto a instalaciones, entonces divido los procesos y dejo algunos en proceso escrito, sí, y otros en proceso oral. Entonces, los que son exclusivamente al día de hoy en proceso oral, sí hay salas de oralidad, okay, y es lo correcto. Sí. Pero si nos trasladamos al Estado de México, la realidad es que no todos los juzgados cuentan con salas de oralidad. ¿Qué es lo que pasa? Y que ves en la práctica, realmente son salas que se adecuan a un espacio pequeño, donde incluso no se permite acceso al público, y es de alguna forma sillas, una mesa, digamos. Como una sala de juntas. Una sala de juntas, donde lo que sí es requisito indispensable es que sea videograbado. O sea, si hay cámaras, si hay micrófonos, y todo el tiempo debe de ser videograbada, atendiendo. Es la forma de registrar el desarrollo de la audiencia. Claro, que también fue parte de las modificaciones a nuestra Constitución, ¿no? Donde sí, se cambia ese paradigma de que todos los actos de autoridad tenían que estar constados por escrito, y si sabes que, bueno, tenemos que dar la apertura a los medios tecnológicos y a que a través de estos medios pueda constar ese registro de las actuaciones judiciales. Entonces sí hay una diferencia en ese sentido entre el Estado y la Ciudad de México. Ahora, pues vamos a ver con la implementación del Código Nacional. Ojalá que alcancemos a que sí haya instalaciones adecuadas para ejercer para desahogar estas audiencias, que es un reto por la cuestión que de además recursos. El propio Código Nacional, dentro de sus principios rectores o principios generales, establece la inmediación, la contradicción y la oralidad. O sea, el camino el cual tendrán que seguir los juicios orales es ese. Claro. Aquí la cuestión es, entonces, para ir puntualizando y ir concluyendo, la confesional es una prueba diferente, y la declaración de parte
no viene a cubrir ese lugar vacante, se viene a sumar al cúmulo probatorio que pueden ofertar las partes en un juicio oral, sea este civil o sea un juicio oral familiar como el que estamos hablando. En el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal está contemplada la declaración de parte, también en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, en el entendido de que hay un proceso o una transición. Todavía no se abrogan por completo los códigos, siguen vigentes, pero también tenemos conocimiento que precisamente en el Estado de México ya se está implementando el Código Nacional de Procedimientos Civiles. Hay fuertes rumores. Hay fuertes rumores que también sería, desde la opinión de su servidor, violatorio, porque los transitorios establecen la forma de implementar correctamente el Código Nacional. Pero bueno, independientemente de eso, sabemos que la declaración de parte ya está contemplada. Así es. Bueno, respecto a la pregunta confesional, declaración de parte, son Sí, medios probatorios distinguirlos. muy diferentes. Así es, eso es importante para nuestro Uno público. se refiere estrictamente la confesional, al objetivo es que se realicen imputaciones y que se obtenga de alguna forma una confesión. Y además, estas famosas posiciones, porque así es el término jurídico, de hecho, el documento en donde se presentan es un pliego de posiciones, en donde vienen, no son preguntas, que también hay que aclararlo, Claro. son afirmaciones, diga si es cierto como lo es, para que el absolvente, con una respuesta muy cortita que es categórica, con un sí o con un no, y haga manifestaciones adicionales o aclaraciones, pues de respuesta absuelva al articulante, porque además el nombre de las partes que ofrecen la confesión es el articulante y el absolvente, a través de un pliego de posiciones que califica el juez además, ¿verdad? Que califica el juez. De legales o no legales. Les digo, ahí sentimos que estamos de nuevo en un examen, ¿no? Porque llegamos con nuestro sobre, con nuestro y pliego de posiciones y las palomean, las sí. revisan que efectivamente cumplan con ciertas reglas, que básicamente es no más de 2 hechos, no afirmaciones que no sean en sentido negativo, así es. Que tengan igual relación directa con los hechos, que sean imputaciones, que la respuesta sea, el objetivo es esa respuesta categórica, pero sobre todo entender esa parte, que es hechos propios y que le estás imputando algo al absolvente, o sea, quieres obtener una confesión. ¿Qué cayó en desuso, doctor? O a mi opinión particular, cae mucho en desuso porque nosotros de alguna forma orientamos, ¿no?, a las personas. Inducimos. Y lo que se dice es, pues niégalo todo, ¿no? Y que justamente eso a veces implica una complicación porque pudiera ser que a veces sí realizan posiciones medio abstractas y entre el decir niégalo todo, pudiera ser que nos perjudique incluso esa y no medir el riesgo respuesta de las respuestas, claro, porque estaríamos ante la antesala de la posible comisión de un delito que sería la de falsedad dada a una autoridad judicial. Que lo toman judicial. muy a la ligera, ¿no? Pero sí tenemos casos ya en la defensa penal de fraudes procesales o falsedades de declaraciones, precisamente por no tener una buena asesoría, por no tener una preparación y un conocimiento de qué significa la confesional. Claro. Ahora, sigue presente en los códigos. Sigue presente en el proceso escrito de la Ciudad de México, se sigue aplicando. Y lo que yo decía, ahí sí, de alguna forma no interviene el juzgador, lo realiza el secretario judicial. En el caso del Estado de México, ahí sí, podemos ofrecer esos 2 medios probatorios de forma independiente, tanto la confesional como la declaración de parte. Y eso nos ayuda entonces a concluir que no se está sustituyendo un medio de prueba por otro. No se está sustituyendo, no, son pruebas independientes, pero lo que sí es cierto es que en la Ciudad de México, a razón de las modificaciones, ya no se contempló en el Código Procesal la confesional, y por eso existe esa confusión. Es decir, es que ya la declaración de parte se fusionó con la confesional, y no, porque una de las reglas de la declaración de parte es que pueden ser también preguntas cerradas o abiertas, o sea, que implique un sí o no. Sin embargo, son de naturaleza totalmente distinta. Que les llamamos nosotros en la materia penal sugestivas, porque sugiere la respuesta en la misma pregunta, cerrar la posibilidad de quien declare, quien responda, pueda decir más información que la que necesitamos. Entonces, si haces preguntas sugestivas, no se utiliza el diga si cierto como lo es. Es verdad
¿Es cierto que usted elaboró el día de ayer en su casa? Como lo afirma en tal presupuesto del hecho tal, entonces cambia la dinámica y desaparece la prueba confesional, precisamente alegando este tipo de circunstancias, que ya no es útil, que ya no se obtiene. Realmente son pocos los casos en los que sí se obtiene una confesión derivada del desahogo de la prueba confesional. ¿Y no sería también, maestra Lupita, de que siendo sistemáticos, integrales y exhaustivos con todos los principios que rigen ahora la oralidad civil y oralidad familiar, pues si está presente el juez, principio de inmediación, si las partes pueden conocer, controvertir y cuestionar lo que manifiesta el contrario, principio de contradicción, principio de concentración y continuidad, que es economía procesal, pues eso implica que la oralidad es la mecánica, es la forma de interactuar, y la confesional respondía a sistemas tradicionales, formalistas y además escritos. Entonces, no es solamente decir que desaparezca la confesional, sino hay que ver el contexto y el panorama completo. Responde a nuevas necesidades. Claro. Celeridad, agilidad procesal, impartición de justicia expedita, pronta, gratuita, imparcial, pero también que la oralidad se ha convertido en herramienta metodológica, en dinámica, en la forma de acelerar o retrasar los propios procesos. Entonces necesitamos pruebas o medios de prueba que sean acordes a la oralidad actual. Claro, el derecho de familia implica un gran reto porque sabemos la cantidad de asuntos que se litigan en esta rama del derecho, pero además el rezago que hay. Entonces, una mira o un objetivo precisamente de la implementación de la oralidad es eso, hacer procesos más ágiles, que tengan que cumplan esos principios de continuidad y que no pase como ahora en los procesos escritos, que se va desahogando por audiencia un medio de prueba. Si hoy desahogo la confesional, sabes que te señalo fecha en 2 meses para que desahoguemos la prueba testimonial. Y así nos vamos, y esos procesos pueden ser bastante largos y tediosos. ¿Qué busca la oralidad familiar? Precisamente esta agilidad en tiempos, este avance, que los procesos se desahoguen en el menor tiempo posible y por lo mismo el número de diligencias también sea en el menor número de audiencias. Sin embargo, bueno, esto, como bien lo dice usted, atiende a la necesidad de ir modificando incluso el desahogo, los medios de prueba que se ofrecen. Hablando, y por también ejemplo, exige a los operadores prepararse para esos esquemas. No es fácil, pues erradicar prácticas, inclusive vicios que generaban los procesos escritos. Claro. El tener ya preparado no solamente un pliego, no solamente un escrito de ofrecimiento de pruebas, las propias preguntas que se le formulaban a los testigos o peritos, interrogatorios abiertos, cerrados, sino ahora requiere concentración, requiere planeación, preparación de nuestros declarantes. No es poder llegar a la audiencia e improvisar. Precisamente la oralidad implica un esfuerzo mayor, que conozca el operador el sistema, lo procesal, lo técnico incluso, pero también que tenga la habilidad de hacerlo. Claro, es una gran responsabilidad, porque bien lo dice, imagínese, si aún así los pliegos de posiciones que se preparaban con tiempo y que leías las reglas y que veías haber hecho así, nos calificaban de ilegales. Sí, ¿no? Entonces, ahora nos enfrentamos a un reto mayor, porque sí tenemos que conocer obviamente el expediente, tenemos que saber las reglas procesales, pero también tenemos que tener esa habilidad para resolver en el momento. ¿Qué es lo que va a pasar si me objetan una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar si el juzgador me dice que no responda el declarante? Porque aplicaría la misma regla, ¿verdad, maestra Lupita? Si nuestro contrario objeta nuestra pregunta, no se contesta hasta que la califique el juez que está presente en la audiencia. Fíjese ¿O cómo sucede? Fíjese que ahí hay una parte muy distinta en cómo la llevan los juzgadores, más en el Estado de México. ¿Qué es lo que pasa, o lo que a mí me ha pasado en la práctica? Algunos juzgadores realizan, digámoslo así, nuestra función, porque ellos mismos califican esa pregunta y le dicen, ¿sabes qué? No respondas hasta que yo determine que debes de responder. Entonces, prácticamente ¿lo hacen de oficio? De oficio. Entonces, a mi consideración, se pierde el objeto del proceso oral familiar. Y estarían vulnerando el principio de contradicción. Exacto. No están aplicando correctamente la contradicción a la que tengo derecho, ¿no? Entonces, ellos están determinando. Y lo delicado aquí, que sus determinaciones en cuestión de que califiquen esas preguntas y que responda, no hay un recurso para atacarlas, ¿no? Entonces, es importante
adaptarnos a este tipo de audiencias, pero también saber de qué estamos hablando, y a lo mejor si estamos precisando esta cuestión del juzgador, sí hacer hincapié a esto, a que debe de atender al principio de contradicción, y que yo estoy en la libre en el libre derecho de poder objetar esas preguntas si no cumplen con estos requisitos que señalo. Y hay otros juzgadores que sí lo hacen, o sea, que dejan que se realice la pregunta, sí les dicen, espere a que yo pueda resolver si responde o no, pero previo a las objeciones de las partes, incluso te lo hacen saber, o sea, llevan como muy venidera la audiencia y te dicen, abogado, puede objetar, me levanta la mano o alza fuerte la voz en caso de que quiera objetar, y yo resolveré si debe de responder el declarante. Entonces nos vemos como en diversas técnicas, pero si tú conoces el desahogo, lo que se tiene que hacer, bueno, vas a tener mayores herramientas para poder manifestar y argumentar al juez, y es lo que implica la oralidad, ¿no? Así es. Es esa parte de poder resolver de forma inmediata y precisa los inconvenientes que se te presenten, porque ninguna audiencia es igual. A diferencia, creo que un poco usted que es experto en materia penal, doctor, el proceso penal se rige de forma muy estricta, ¿no? El desarrollo de las audiencias. Así. En materia familiar es más abierto y eso implica mayor complejidad, porque el juzgador, en esa facultad de la suplencia de la queja, en esa facultad de dirección del proceso, en esa facultad de poder cuidar los intereses de grupos vulnerables como infantes, por ejemplo, pues puede realizar actos que a nosotros como abogados nos pongan en aprietos. O sea, de repente dices, ¿cómo resuelvo esto? ¿Y cómo resuelvo si el juzgador de repente, lejos de ser objetivo, ya le está perfeccionando al otro el medio de prueba, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué argumento? ¿Qué señalo? ¿Me quedo callado? ¿Después lo hago valer? Todo esto implica una preparación en los procesos orales familiares. Y además, fíjese, estaba recordando que en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en las cuestiones familiares no hay litis cerrada, hay litis abierta. Entonces, esto encuadra perfectamente con lo que usted nos comenta, porque el juez puede definir el camino, no seguir el orden tasado de una audiencia tradicional, sino establecer inclusive actuaciones, pruebas que a lo mejor no estaban de hecho ni contempladas, o cambiar sus propias resoluciones. Claro. No está cerrada la litis en materia familiar, dice el Código Nacional. Pero regresando al tema, y fíjese que me llegan comentarios muy favorables, la felicitan, le reconocen su trayectoria, su experiencia en materia familiar, y nos preguntan, principalmente jóvenes, ejemplos de preguntas en una declaración de parte. Si usted es el oferente, yo en este caso sería la parte que va a declarar, hay preguntas de acreditación, preguntas en donde se identifica al declarante para entrar ya al desahogo de la prueba, porque finalmente la declaración de parte se sigue el mismo caminito que todas las pruebas. Se anuncian, dicen algunos, se ofrece, se admite o no se admite, se prepara, se desahoga y finalmente se valora. Ese es el camino de todas las pruebas, y yo creo que eso es un principio probatorio en todas las materias jurídicas. Claro. Las pruebas se tienen que ofrecer, se tienen que admitir, se tienen que preparar y se desahogan, que eso es lo importante. Producir, dicen ahora, ¿no? Valora. Se produce prueba, pero al final de cuentas, esas pruebas desahogadas tendrán que ser valoradas o no por el órgano jurisdiccional, que también sería importante preguntarle más adelante cómo se valora la declaración de parte, si al unísono con todas las demás o de manera individual. Pero la pregunta o la inquietud de quien nos escribe es un ejemplo de cómo podría ser una declaración de parte, aprovechando su conocimiento teórico y práctico, y aprovechando que yo pues soy la persona que la está escuchando y le está preguntando, ¿cómo me haría preguntas usted en una declaración de parte? Sí, bueno, antes de eso, doctor, quiero hacer una diferencia con la testimonial. Me decía, hay que acreditar al declarante, no, porque ya están legitimadas las partes. Es una parte. Es una parte. ¿Está en la demanda o en la contestación de la demanda? Exactamente, o sea, ya su calidad ya está acreditada, a diferencia de un testigo, ¿no? Así es. Aquí el enfoque que tenemos que hacer y los tips o las sugerencias para elaborar un interrogatorio es, primero, no hay una fórmula que nos pueda permitir elaborar un interrogatorio para todos los juicios orales familiares.
siempre va a ser muy diverso. ¿Por qué? Porque las pretensiones en los juicios familiares son distintas y los presupuestos también. Yo lo que siempre sugiero es conoce muy bien tus presupuestos fácticos. Todo lo que tú estableces. Usted lo decía, conocer el expediente y conocer el asunto a la perfección. Así es. No podemos bien confiarnos. Lo que dijeron, lo que manifestaron tanto tú como con la contraparte. Entonces, se puede improvisar. Hay 1000 supuestos, claro, pero si tú dominas la información de tu expediente y sabes qué es lo que afirmaste, es el enfoque que tú quieres dar. Digo, el objeto de cualquier medio de prueba es acreditar que tienes la razón, que ocurrió de la forma, en el momento y en el tiempo que tú lo estás diciendo, ¿no? Entonces, ese es el objeto del debate de un interrogatorio en una declaración de parte. Tener claros estos puntos de qué, cómo, cuándo, dónde ocurrió, que sean acordes y que se ajusten a lo que tú estás señalando en tu demanda. Entonces, va a ser un inmenso mundo de posibilidades de cómo yo le pudiera preguntar, pero vamos a decirlo, usted es deudor alimentario, no paga pensión alimenticia. Estamos hablando de un juicio oral familiar. Alimentos, esa era la acción intentada. Suponga, lo ponemos en el contexto del Estado de México, que todas las controversias pues son orales familiares. Aquí en la Ciudad de México tendríamos que irnos a un proceso escrito porque la cuestión de oralidad no es oral. Es una controversia en materia familiar. Así es, todavía en proceso escrito. Pero bueno, los principales litigios en materia familiar son alimentos, guardia y custodia, régimen de convivencias. Entonces yo estoy señalando que usted es deudor alimentario, que no paga la pensión desde hace 5 años. Y soy parte demandada, además. Y eres parte demandada. Entonces, ¿cuál va a ser la pregunta? Cuando usted conoce las necesidades de sus hijos, desde cuándo o cómo cubre la pensión alimenticia. Si me dice no, pues sí, pero la pago en efectivo, en qué lugar, en qué momento, a quién se la otorga. Le preguntaría a usted si labora el deudor. Depende, porque si a lo mejor ya tengo información ya no sea necesario, pues ya sería pero si por ejemplo a lo mejor hay un informe de una fuente de trabajo donde dicen gana 5,000 pesos mensuales, pero yo tengo conocimiento que tiene otro negocio y que ese no está acreditado los ingresos que tiene, puedo enfocar el interrogatorio a esos puntos que me interesa, ¿no? Si bien es cierto, usted señala que en la fuente de su trabajo establece que gana 5,000 pesos mensuales, ¿a cuánto ascienden sus ingresos mensuales? Y si es mayor, bueno, ¿cómo solventa esa diferencia? ¿Tiene ingresos adicionales? ¿Usted conoce, por ejemplo, el negocio de hojalatería que está ubicado en tal? ¿Usted trabaja ahí? ¿Usted tiene cuentas bancarias? ¿En qué bancos tiene cuentas bancarias? Vamos a ir obteniendo información que nos permita robustecer lo que queremos acreditar. Y maestra Lupita, me viene a la mente que cuando el declarante está escuchando las preguntas y sabe que, porque no es tonto el declarante, está incluso hasta aleccionado o preparado por su propio abogado, ¿qué pasaría con un declarante? Y lo digo de esa forma porque así lo conocemos en las testimoniales y en las periciales, cuando se comporta de manera hostil, es decir, se resiste a responder. Sí. ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos que hacer evidente esta circunstancia. Si nosotros percibimos... Hacer evidente, hay que informárselo al juez. Si nosotros estamos percibiendo que no responde, que es evasivo o que simplemente no quiere responder, bueno, terminando el desahogo de los medios de prueba, hacemos evidente diciéndole al juez, tomamos el uso de la voz y señalamos, en razón de que no se obtuvo la información por responsabilidad del declarante, porque fue evasivo en tal punto, solicito que se tengan por ciertos estos hechos que se pretendieron acreditar. Pero ahí va otra cosa, también el debido ofrecimiento del medio de prueba, ¿no? Recordemos que siempre cuando nosotros iniciamos un proceso o una demanda, tenemos que señalarle al juzgador qué es lo que quiero acreditar, qué es lo que voy a obtener de ese desahogo del medio de prueba, y con base en eso le hago la manifestación. O sea, le anticipa usted al juez que es la posible información que se obtendrá de ese declarante. Así es. Pero ¿qué sucedería si no obtiene la información? Porque finalmente es un compromiso probatorio. ¿Qué sucede si no se obtiene? ¿Hay alguna repercusión? Si no se obtiene, porque usted le está anticipando, con este declarante o con este testigo voy a obtener esta información.
de sus ingresos, de sus cuentas bancarias, de su fuente laboral, de qué otras actividades que le permitan obtener, pero realmente en el desahogo usted no obtiene la información. Lo que pasa que en la parte donde yo establezco qué es lo que quiero acreditar, eso ya está en la fase postulatoria. Ya en el propio desahogo me enfoco al interrogatorio, entonces yo voy a hablar o tomar el uso de la voz al final, después de que ya se obtuvo la información, y si no se obtuvo por estas situaciones, es donde ahora sí yo establezco, ¿sabes qué? Fue evasivo por esto y esto y esto, como se pudo apreciar de las respuestas que otorgó, entonces solicito que se tengan por ciertos estos y estos presupuestos que yo relacioné en mi demanda en tal punto y en tal punto, pero lo tengo que tener bien preciso para exponérselo al juzgado. Y ahorita que menciona tenerlo bien preciso, entonces también me viene a la mente que la declaración de parte, como cualquier otro medio probatorio en el juicio oral familiar, responde a un plan, a una estrategia, desde que conoce usted el asunto y lo plasma en una demanda, en una contestación de demanda o incluso en una reconvención. Claro. Se tiene un plan de litigio, un plan estratégico, es decir, no estoy ofreciendo la declaración de parte porque se me ocurrió, ya tengo el diseño, ya tengo estructurado mental y materialmente lo que quiero lograr, mi objetivo primario, secundario, pero también usted acaba de decir si fue hostil, si fue evasivo, pues me imagino que también dará lugar a que sus alegatos de clausura en el juicio oral familiar, o alegatos conclusivos, porque sería el nombre correcto, sea considerado esa declaración de parte, usted decía, propia y forzada. Así es. Pues recordemos ya en los alegatos qué es lo que nosotros exponemos al juez. ¿Sabes qué ocurrió esto? Sí. Entonces yo ya tengo que tener bien preciso efectivamente los resultados de ese desahogo de medios de prueba, y voy a hacer hincapié en lo que a mí me favoreció. Claro. Y si del resultado de la declaración de parte se obtuvo eso, pues sí lo tengo que establecer bien claro en los alegatos de cierre, estableciendo, ¿sabes qué? Se tuvieron por ciertos en razón de que el declarante fue evasivo, no proporcionó, mintió, o hubo contradicción, etcétera. Pero sí, todo responde a una estrategia. Y también analizar. ¿Qué esa estrategia también podemos llamar la teoría del caso? Como suelen decirle algunos colegas, que también hay teoría del caso en materia familiar, claro, en materia mercantil, ahora en materia laboral incluso. Como que viene esta tendencia de que cuando hablamos de procesos orales, pues adquirimos, importamos conceptos, terminologías, lenguajes que no son propiamente de nuestra tradición procesal, pero que nos viene a bien para explicar, por ejemplo, principio de contradicción, principio de inmediación, oralidad, alegatos. En materia, usted lo sabe perfectamente, en la Ciudad de México sí hay alegatos de apertura, cosa que no sucede en otros estados, como en el Estado de México, solamente los alegatos de cierre, pero inclusive está determinado el tiempo, los minutos para los alegatos, sí, claro, ¿no? Pero ahí me permite entonces entender que en cuanto a la declaración de parte hay un antes, hay un durante y hay un después. Se habla de la estrategia. En el durante, en el momento mismo que se está produciendo la declaración. Sí, claro. Y el después para ser considerados en los alegatos, su señoría. Toda vez que pues se desahogó y el declarante, la parte contraria fue hostil, evasivo, pues se declaran por ciertos, se estaba percibido, el artículo tal establece esta disposición, y eso le permite a usted cerrar con base en esa declaración que, si bien pareciera no fue favorable, pero resulta que sí, precisamente por las reglas. Claro. Ahora, ¿qué reglas son importantes considerar, maestra Lupita, para que la declaración de parte sí sea favorable para nuestra autoridad del caso, si es así el término que podemos usar? Sí, bueno, justo así enfoque, doctor, en esta parte de estrategia y de preparación. No nada más es rellenar o ofrecer por ofrecer. Primero tenemos que tener eso bien es muy claro. Importante que lo sepan. No nada más. Sí sabemos, hay un libro que yo recomiendo siempre a mis alumnos, Cómo se ganan los juicios, de F. Lee Valley, y lo dice muy claro y lo sabemos perfectamente. Los juicios no se ganan con afirmaciones, con retórica o elocuencia, se ganan con pruebas. Claro. Ese es pues el tip que sabemos perfectamente. Un juicio se gana con pruebas, y en este caso la declaración de parte, si bien no asume el papel que tenía la confesional, porque a mí me tocó todavía la época en donde se decía que era la reina de las pruebas, sí, claro. Así se llegó a considerar la confesional,
Pero hoy en día la confesional está en proceso de extinción, Claro. de retirada. La declaración de parte pues ya tiene tiempo, 2012, 2013 que se incorpora, pero tampoco no es la prueba de las reinas. Yo siempre digo que el éxito de cualquier proceso, doctor, y más en materia familiar, es el resultado en conjunto, armónico de todos los medios de prueba, es decir, la adminiculación de todo ello, porque justo así es la valoración. El juez valora de forma conjunta todo el resultado. Así se valora la declaración de parte sí, también. Porque de alguna forma tampoco es una prueba plena, son cuestiones indiciarias que permiten acreditar circunstancias que con toda la valoración que existe permiten llegar a un resultado. Pero aquí lo importante es valorar si me es funcional, porque incluso hablamos de la oralidad, no nada más nosotros como abogados, es importante que dominemos nervios, que sepamos expresarnos y demás, incluso las partes, o sea, podemos nosotros analizar si nuestro propio cliente le beneficia que yo lo suba a declarar. Así y que yo le esté preguntando, porque hay personas que por mucho que platiques con ellos de lo que va a pasar, de que es la cuestión que debe enfocar la respuesta y demás, se ponen muy nerviosos y no pueden. Hablaríamos entonces de la psicología del testimonio, claro, psicología de la declaración, porque hay aspectos que trascienden a lo estrictamente jurídico. Claro. Somos seres humanos, estamos expuestos a una diligencia, a un acto en donde la premisa es encontrar la verdad, claro, pero ante esa premisa también podemos encontrar lo contrario, que es la falsedad. El lenguaje corporal, las expresiones, los sentimientos, las emociones, la memoria misma de recordar y retrotraerme al momento mismo de la litis, el momento en que ocurre. Entonces estamos expuestos, y bueno, si usted me lo permite, hablar de la psicología misma, no solamente de un testigo, de un perito, sino del propio declarante. Claro. Sí, de hecho, ahorita me viene a la mente esta parte. En el derecho familiar es muy emocional, doctor, porque estás ahí con tu expareja a lo mejor de 10 años, o con la persona que te fue infiel, o estás peleándote cuestiones emocionales o de violencia. Entonces, justo no tiene tanto que una experiencia en un asunto de violencia familiar, justamente, mi cliente estaba ya cansado, porque incluso trae así como roces con el juzgador, y ya estaba como enojado, esa es la palabra, iba muy molesto, iba muy enojado, y eso, ¿qué es lo que ocurrió? Perdió objetividad, no respondió lo que realmente era, o sea, estaba tan enojado que las preguntas que le hicieron, no, ¿y yo por qué voy a contestar? Ahí está ya la información, que usted no ve las pruebas, y se puso de alguna forma a la defensiva con el juzgador. ¿Qué es lo que hace el juez? Lo apremia y le dice, ¿sabes qué? Responde lo que te estoy preguntando. Llevaste a terapia tal y tal, y le dice, y había por ahí un informe privado de una psicóloga. Entonces le preguntan que si es amigo de la psicóloga, y él pues ya es una persona que tiene muchos años de terapia con ella. Entonces él lo entiende como que pues ya, o sea, la conozco, o sea, ya es mi terapeuta, ¿no? Entonces le dice, sí, ¿y eso qué tiene que ver con el resultado? Entonces ve cómo perjudica el resultado de otro medio probatorio, incluso sí, con la parte que él está declarando, está diciendo, ¿sabes qué? Es mi amiga. Entonces ahí ya hay una situación donde se le resta valor probatorio a un documento por una relación de una persona que tendría que ser imparcial, ¿no? Entonces vean lo importante a veces que es el juego de las emociones, y que incluso escapa de nosotros como profesionistas, porque tal vez puedes decirle tranquilo o tranquila, enfócate en la respuesta, escucha bien, pero cuando ya van tan cansados, tan agotados emocionalmente, con muchas cuestiones que cargan y que se enfrentan a este tipo de cuestiones, pierden objetividad, y eso a veces es perjudicial. Entonces ahí te preguntas, ¿valió? O sea, ¿fue una buena estrategia ofrecer este medio de prueba? Bueno, depende, porque tal vez en el inicio no estaban las condiciones así, pero ya después de un juicio de 2 años, obviamente las partes ya están agotadas, están desgastadas emocionalmente. Así es. Entonces, Maestra Lupita, pues muy interesante, y pues vamos a ir cerrando nuestra charla. Hay muchísimas preguntas en el tintero. Una de ellas es cómo se valora la declaración de parte en un juicio oral familiar.
Ya nos había adelantado que pues hay una postura que inclusive está en el código de valorarlas en conjunto, pero en forma particular, ¿qué valor? Decía usted como si fuera un indicio o prueba indiciaria. Así sí, se valora como un indicio porque realmente son manifestaciones que se realizan y que son tendentes a acreditar lo que ya está señalado en la demanda, o sea, a crear contradicción de ciertas cuestiones, y se puede, pero ojo, es indiciario el resultado, pero si se obtiene de alguna forma un resultado correcto y es acorde a lo que ya hay en el expediente, por ejemplo, se relaciona correctamente con un informe pericial, con un documento, con los testimonios, es decir, que no hay contradicciones, que hay armonía, puede claro que alcanzar un valor probatorio pleno, porque ya en su conjunto permite acreditar que sí aconteció de tal forma, ¿no? Pero de inicio pues es una cuestión indiciaria, porque son manifestaciones que se hacen y que se obtiene del objeto de un debate. Pero les digo, aquí lo interesante es ese resultado en conjunto adminiculado de todos los medios de prueba, porque si usted me dice, bueno, del solo resultado de la declaración de parte me van a otorgar sentencia favorable, la respuesta es no, porque tiene que ver mucho la influencia de todos los medios de prueba. Así es. Y bueno, la declaración de parte está incorporada en el Código Nacional. ¿Cómo la debemos entender o cómo se visualiza? Fíjese que trae similitud con la cuestión de la Ciudad de México. También ya no existe la confesional, simplemente nos vamos a la declaración de parte propia y de parte forzada. Que sean las dos formas. Sí, que sean las dos formas. Tiene las mismas reglas. Que aquí, para distinguirla, sí es necesario puntualizar, la propia es el abogado ofrece a la parte, mi representado, mi cliente, pero en la forzosa yo estoy señalando que la parte contraria debe de presentarse a declarar para que yo le formule un interrogatorio abierto y directo. Las reglas entonces serían las mismas. Son las mismas. Son preguntas claras, abiertas, podemos decirlo así. Abiertas y cerradas. Pueden ser de las dos. Pueden ser preguntas categóricas o pueden ser preguntas abiertas. Tienen que ser preguntas directas, relacionadas con los puntos controvertidos. Tienen que ser precisas, no tiene que ser información que ya obra en el expediente, y evitar también cuestiones de alguna forma confusas o que no tengan esa relación con el objeto del debate. ¿Qué pasaría si ya tenemos información en el expediente? Entonces el contrario lo tiene que hacer de manifiesto, o el propio juez advertirá esta situación. Bueno, es cuestión de estrategia. Muchas veces a los jueces se les va. Entonces, si a mí me interesa que sea más ágil el debate y ya no hacer tanto hincapié o perder el tiempo en información que ya está acreditada, bueno, yo misma puedo establecer, ¿sabes qué? Objeción, porque esa pregunta ya es irrelevante, ya obra en tal y tal medio de prueba. Aquí también hay otra pregunta que también resulta importante aclararla, porque cuando hablamos del juicio oral familiar, tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México, los medios de prueba se ofrecen desde la misma demanda, de los escritos iniciales, demanda, contestación, reconvención. ¿Pudiera darse la posibilidad, por excepción, de que la declaración de parte se pueda ofrecer fuera de estos escritos iniciales? Sí, con la vertiente del nuevo código sí. ¿Qué es lo que permite que precisamente en la etapa de la audiencia preliminar se puedan incluir nuevos medios de prueba? Y sí es posible, porque ya hay mayor apertura. Hablamos también de la litis abierta. Entonces, en razón de este sentido, si ocurren nuevas circunstancias, nuevos hechos que permitan la modificación de la litis, y a su vez pues existan nuevas circunstancias por la cual se tenga que ofrecer este medio de prueba, sí es viable. Perfecto. Y bueno, entonces estamos en el contexto de que esta prueba no es nueva, no es algo que haya sido incluido recientemente, sino ya trae una tradición propia, pero que también es importante considerarla como una estrategia y que además cumple el objetivo, que bueno, nosotros lo manejamos esclarecer los hechos, pero todavía en los códigos procesales pues llegar a la verdad de lo ocurrido.
y cumplir con el objetivo de nuestra propia estrategia para acreditar, dicen los jueces en la sentencia, los extremos de la acción intentada o de las excepciones y defensas que hizo valer el demandado al contestar la demanda. Maestra Lupita, pues se nos vino el tiempo encima. Sí, se nos fue bien rapidísimo. Nos hubiera gustado preguntarle más, esperemos que no sea nuevamente la última vez que nos acompañe para hablar pues del juicio oral familiar, que es, como usted lo ha dicho, no solamente pues uno de los asuntos o procesos pues más emocionales que existen, pero también, hablando de estadística, pues uno de los asuntos contenciosos que se establecen en los primeros lugares en todo el país. O sea, no solamente hablar de alimentos, de guardia y custodia, de régimen de visitas y convivencias, de reconocimientos de paternidad, incluso los propios divorcios, que tendrán una temática distinta, pero son asuntos que incluso superan a los juicios civiles y mercantiles en nuestro país. Por mucho. Por mucho. Pues muchísimas gracias. Esperemos verla pronto nuevamente. Agradecerles al público que nos acompañó esta mañana de 21 de marzo, que hoy inicia la primavera, por cierto. Con este calorcito. Así es, aquí en la cabina se siente mucho calor. Y pues invitarlos a un programa más de La Neta del Derecho, el próximo jueves en punto de las 11 de la mañana, con su servidor Norberto Valle, en un programa más en temas jurídicos en La Neta del Derecho. Agradeciendo a nuestros amigos del equipo de Radio Lex y por supuesto a la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buena tarde. Radio Lex. La justicia en la radio.